Hace 50 años, una ley debió establecer la capacidad de la mujer para celebrar un contrato de trabajo y protegerla contra todo tipo de discriminación. Adicionalmente, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece hace más de 60 años y de forma general que ante igual trabajo la remuneración debe ser la misma. Muchos avances se han llevado adelante al día de la fecha. Sin embargo, se continúan registrando diferencias entre las remuneraciones percibidas entre hombres y mujeres por una misma labor. La disparidad en el ámbito laboral no corresponde únicamente al salario percibido, sino también a las posibilidades que tenemos, hombres y mujeres, para poder acceder a un puesto laboral. Estudios realizados durante los últimos años demostraron que los sistemas de inteligencia artificial utilizados para la selección y contratación de empleados tienen un claro sesgo de preferencia hacia los hombres debido a los datos históricos con los que fueron entrenados. Lamentablemente, a día de hoy, continúa existiendo disparidad en el ámbito laboral. Y es el derecho y la obligación de cada uno de nosotros poder construir un futuro en que la discriminación sea cosa del pasado. Buenas. Permiso. Hola. ¿Está practicando clase? ¿Cómo Estoy estamos? practicando, ¿Sí? para una clase. Sí, ¿Nos sí. podemos quedar? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Nos vamos a sentar? Bueno. Te acompañamos. ¿Cuánto hace que no entran al aula ustedes? Carla, ¿vos cuánto hace que no? No hace tanto, ¿No? En diciembre, pero del otro poquito. lado lo único. Dando clases. Dando clases. Claudia, ¿cuánto hace? Y nosotras estamos en clases permanentes, Permanentes. y porque desde el Ministerio de la Mujer, con todas las universidades públicas y privadas de Córdoba, estamos haciendo un proceso de formación en acompañantes comunitarias, así que todos los años, ahora con la presencialidad, vamos a clase, y en 5 años 33.000 mujeres y varones se han capacitado contra la violencia de género. Así que celebramos estar en las aulas nuevamente. ¿No? Qué importante, Sí. qué buen número, digamos, Sí. ¿no? Pensando Con en impacto. en esto. Exactamente. Tal cual, tal cual. Cintia, te escuchábamos un poquito recién. Digo, ¿vos estás cursando todavía la licenciatura en Sí. matemática? Sí, yo estoy cursando el segundo año. Hace poquito terminé de rendir una materia de verano y tengo 34 materias de las 50 y pocos que son para recibirme. Arranqué el año pasado, pero como ya había hecho una ingeniería antes, Claro. tenía Pero sos una materia. apasionada de la matemática. Sí, me encanta desde De chica. chiquita. Sí, no se va a poder mostrar porque estoy medio costado, pero tengo acá un tatuaje de una fórmula matemática que representa un corazón. Esa es mi esencia, el amor por la matemática. El amor por la matemática desde chiquita. Desde chiquita. Digo, ¿y ustedes la vocación? Pienso matemática y química y me da como frío, chicos, pero digo, ¿cuándo se dieron cuenta que les gustaba esto? Yo soy química gracias a mi profe de química del colegio, realmente. Ay, mira vos. Yo vengo de un pueblo del interior de la provincia que se llama Camilo Aldao, y en el colegio, en el secundario, el profe de química era un apasionado por la química, como yo, y ahí descubrí que era la química, y me pareció genial esto de poder entender cómo funciona la materia, cómo se combinan los átomos para hacer moléculas, y cómo eso termina siendo una cosa que vos podés ver, que podés transformar, etc. Sí. Pero fue así, como en un instante como milagroso, digamos, que me di cuenta que quería hacer Que era química, lo y acá tuyo. estoy. Y en tu caso, digo, Claudia, ¿cuándo dijiste, sí, yo me quiero meter en la política, quiero pertenecer? Yo creo que de toda la vida. Le miro los ojos a ellas y les veo la chispa de la pasión. Entonces, hablar de la pasión por la matemática es algo muy raro, ¿no? La pasión por la ciencia. Tatuaje La de pasión por la matemática. política puede ser algo que la gente común conoce. Pero yo creo que lo importante de estas mujeres es que pueden mostrarnos que las matemáticas y las ciencias están al alcance de cualquier persona. O sea, Carla habla que viene de su origen de un pueblo de Camilo Aldao, donde yo también tengo mis orígenes familiares ahí. Vos decís, de ese pueblo salió esta científica brillante que hoy es reconocida en todo el mundo. Yo ahora quiero ir a Camilo Aldao a ver qué dicen que tienen a esta científica brillante. Y la miro a ella, una apasionada de la matemática. Esto significa que en el mundo hay un futuro enorme
porque las ciencias también son las que permiten interpelar a la historia. Es la que dice, bueno, ¿y por qué esto no? ¿Y por qué no tal cosa? Es la que cuestiona. Entonces creo que vinculado a la política y a los temas de género, de alguna manera en todo esto también hay mucha ciencia, hay una vocación científica, porque es decir, quiero cambiar el mundo. No me gusta el contexto o la forma en la que vivimos como sociedad. Entonces, la política es esa ciencia de lo posible y de transformación social. Tal cual, tal cual. Y pienso en los jóvenes en la política también, digo, porque últimamente vemos a los jóvenes como impulsores de luchas importantes, ¿no? Hablábamos antes un poco de feminismo, pensamos en el medio ambiente y también están los jóvenes ahí embanderando, en luchas importantes. ¿En la política, digo, se comprometen o hay más un descreimiento hacia la política por parte de los jóvenes? Creo que depende a quién le preguntes y que depende a qué parte de la sociedad. Sí, por supuesto, hay mucha gente que creció escuchando que la política no sirve, que los políticos son todos ladrones y que por supuesto tiene esa creencia porque creció viviendo eso. Creo que en cambio hay mucha gente que está dispuesta a intentar cambiar la situación actual y desde cada uno desde su lugar, como vos decís, las personas que están a favor de la ecología o que militan eso y quizás con pequeños actos, ¿no? Por ejemplo, yo intento no utilizar papel para estudiar ni para tomar apuntes ni prácticamente para escribir, utilizo otros medios electrónicos precisamente para intentar no utilizar papel que daña al medio ambiente. Y así un montón de cosas yo creo que los jóvenes hacen y que tienen que ver, como vos decís, con quizás no política, pero sí con cosas que generan bienestar a la sociedad. Y con respecto a la política, puntualmente hablando, creo que también muchos jóvenes utilizan las redes sociales para manifestar su punto de vista. De todos modos, también uno puede ver claramente una actividad política un poco más concreta en las universidades nacionales, en los centros de estudiantes de las distintas facultades, en los consejos tanto directivos como superiores. Ahí sí que uno ve cómo los jóvenes y las jóvenes participan muy activamente, con una mirada muy distinta a la que podríamos tener nosotros cuando ingresamos a la facultad. No voy a decir cuánto hace. No hace falta. No hace falta. Y sí me parece que este compromiso social y con el ambiente, con la cuestión ecológica que las personas jóvenes tienen, es muy fuerte y desde pequeñas acciones, que ni siquiera son pequeñas, son grandes acciones, están haciendo grandes cambios. Tal cual. O sea, empezar a despapelizarnos es fundamental. Sí, sí. Digo, la juventud de hoy, pienso, y tantos rótulos que hablábamos también antes, ¿no? Tantos rótulos que llevan los jóvenes, ¿no? Que la juventud está perdida, que es el tiempo de la rebeldía, que es... y se escucha también mucho esta idea de que hablábamos en otra oportunidad también con vos, Cintia, de esta idea de querer irse, como sentirse realizado, irse del país, probar en otros lados. ¿Cómo ven esto, digo, los discursos de hoy de los jóvenes? A mí, modo de ver, perdón, Claudia. A ver, me voy a hacer autorreferencial por un instante. Hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y después me fui de postdoctorado a los Países Bajos. Y estuve ahí casi 4 años y finalmente decidí volver a Argentina. Y irte de tu país y vivir en otra cultura es súper enriquecedor, está muy bueno, aprendes muchas cosas, no solamente en el ámbito académico, sino cuestiones que tienen que ver con cómo viven otras personas, cómo es su entorno, etc. Entonces creo que eso enriquece y permite acercarnos a las cosas diferentes y está muy bueno. Luego, esta posición de si las personas prefieren o no vivir en Argentina, eso depende un poco a quién se lo preguntes, en qué condiciones, es tan cíclico y que es muy difícil dar una respuesta concreta respecto a eso. Tal cual. Sin embargo, siempre que puedo, para los jóvenes es tan lindo esta experiencia de vivir en un lugar distinto, de conocer otras culturas, de incluso tener que comunicarte en otro idioma, que es súper recomendable. Claudia, vos estás rodeada permanentemente de jóvenes, ¿no? Sí, y trato de que mujeres y juventudes trabajemos de manera conjunta
siempre decimos que el futuro son los jóvenes, pero realmente son el presente. Y yo observo con mucha preocupación, y lo vivo también con mucha preocupación, este mensaje desalentador a las juventudes para que no participen en política. Y uno cuando ya es adulta tiene ganas de decirles, por favor, dense cuenta que detrás de ese mensaje hay toda una ideología política que busca correrlos, porque las grandes revoluciones en la humanidad, pero sobre todo en la Argentina, la han hecho las mujeres y las juventudes. En la última dictadura militar, que justo este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, los grandes protagonistas de esas luchas fueron las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, que en plena dictadura genocida estaban reclamando por sus hijos, por sus nietos, por la vuelta a la democracia. Son quienes lucharon, quienes visibilizaron eso. Y esta democracia fue construida también por esas juventudes. Entonces hoy, ante esta crisis política, económica, social, cultural que hoy estamos viviendo, creo que lejos de separarnos de la política, la revolución de las mujeres y de las juventudes tiene que ser meterse en la política, donde cada uno quiera, pero saltar ese discurso que nos quieren correr, que quieren que nos vayamos del país, hay que quedarse a pelearla desde adentro, porque desde ahí van a salir las grandes transformaciones de la Argentina. Es la única manera, ¿no?, de transformar, sí, involucrándose. Nos parte. Tenemos que ir al recreo, porque nos tocó el timbre, digo cortito, antes de ir al recreo, ¿con qué deseo nos vamos? Arrancamos el año, pensamos en este marzo de la mujer. De mi parte, con el Sí. deseo de que cada persona, desde su rol, especialmente para aquellas personas que tengan roles de liderazgo o gente a cargo, que se comprometa a lograr que tanto hombres como mujeres puedan trabajar bajo las mismas reglas y con los mismos sueldos y beneficios. Carla. Bueno, un poco en línea con lo que ella mencionaba, a mí me pareció muy interesante lo que decía de la inteligencia artificial. Creo que subyacen un montón de diferencias y de brechas de género que van más allá de lo explícito que puede ser la violencia, que es terrible. Sí. Entonces, para un mundo donde ya no haya brechas de género en ningún sentido, desde, por supuesto, un mundo no violento, pero donde estas cuestiones que subyacen, que están como tan escondidas, dejen de estar. Yo sueño cada día y trabajo y lucho por eso, en que cada uno y cada una se posicione en la decisión de vivir en un mundo más igualitario, donde esas diferencias ya dejen de existir y donde la gente que tiene sueños, que tiene principios y que tiene ganas de cambiar las cosas pueda ocupar un lugar y un rol importante en la sociedad. Y eso, cuando uno ocupa un rol protagónico, te cambia la vida en una ONG, en la política, Sí. en la ciencia, en la universidad. Estudiar, el hecho político de estudiar es fundamental. Entonces, cuando una persona accede a todo eso, le cambia la vida. Tal Pero cual. si muchas personas al mismo tiempo lo hacen, transforman una sociedad. Y creo que eso lo podemos hacer hoy y cada día. Bueno, me uno a los deseos de todas. ¿Nos vamos al recreo? ¿Les parece? Nos vamos. ¿Descansamos Vamos. un ratito? Ya venimos.